Bueno, buen día a todos y todas. Les agradezco el espacio el día de hoy con tal de poder comentar algunos temas relacionados con la privacidad en el tema de la ética de la inteligencia artificial. De igual modo, le agradezco a la Comisión Nacional de Bioética por su gentil invitación y por darme la oportunidad de poder compartir con todos ustedes este tema tan interesante. Así que sin más, vamos a iniciar propiamente. Es importante decir antes de iniciar que el tema de la inteligencia artificial no es un tema realmente nuevo. Eh, la venimos utilizando de una forma, pues, un tanto implícita en los correos electrónicos, por ejemplo, cuando el correo electrónico manda un mensaje a spam, está utilizando un algoritmo de inteligencia artificial. Cuando utilizamos Netflix para que nos recomiende alguna serie o película, también es producto de inteligencia artificial y relativamente, digamos, el salto en la opinión pública y lo que tiene que ver con la cuestión general de el conocimiento amplio del tema se da principalmente cuando aparece la inteligencia artificial generativa, básicamente con eh, con la aparición al público de ChatGPT específicamente, ¿no? En el año 2020. Es importante mencionar que a partir de ahí se da una gran utilización de la inteligencia artificial en todos los ámbitos de la vida humana. Por mencionar un caso particular, pueden ver este que aparece acá, donde un juez de Cartagena utilizó pues ChatGPT para completar un fallo relacionado con la tutela de un menor de edad. Y como ustedes pueden ver acá en la imagen que se encuentra al lado derecho de la pantalla, ven que utilizó y realizó una pregunta a ChatGPT y básicamente pues le contestó de la siguiente forma. En Costa Rica, por ejemplo, en mi país, se intentó regular el tema de la inteligencia artificial y como ustedes saben es un tema muy complejo y complicado y precisamente debido a esa complejidad y que abarca una gran cantidad de aristas y espacios específicos es que eh, los legisladores se dieron cuenta que no tenían la suficiente capacidad para regular esto y en vez pues, de dedicarle quizá un poco más de tiempo de estudio, pues también le preguntaron a ChatGPT que regulara la inteligencia artificial. Es decir, le preguntaron a ChatGPT, escribieron un prompt con el que buscaban, de alguna manera, una propuesta para regular la inteligencia artificial en el país de Costa Rica. El resultado no fue nada bueno, ciertamente, pues se dio de alguna manera eh, una situación que ya se esperaba, ¿verdad? Información falsa, incompleta, una especie de mezcolanza, de mezcla entre muchos elementos descontextualizados del país. Pero lo cierto del caso es que estos ejemplos nos sirven para mostrar una situación importante en el tema. Inteligencia artificial es un tema que abarca y está abarcando una gran cantidad de espacios en nuestra vida, desde la educación, la salud, lo que tiene que ver con datos privados, la gestión del público en la cuestión administrativa, los bancos, entretenimiento, investigación, etcétera, ¿no? Precisamente por su gran posibilidad de innovar y de gestionar información, se dice que la inteligencia artificial tiene un poder disruptivo, no únicamente en cuanto a tecnología, sino en la conversión y la transformación de la sociedad. Es debido a esto, precisamente, que ha existido y existe un debate sobre si se debe regular o no. Y sobre esto hay dos puntos que han tenido pues preponderancia a lo largo de la literatura. El primero es que sí se debe haber una regulación fuerte o hard, que básicamente es lo que hacen los legisladores, dar normativa fuerte como tipo Unión Europea, en la cual se regula de manera clara y específica la innovación, el desarrollo, implementación y gestión de la inteligencia artificial. Se le ha cuestionado mucho este punto de vista, el punto de que una regulación tan estricta puede detener la innovación. Y como la inteligencia artificial tiene una gran cantidad de elementos disruptivos y en sí misma es una perspectiva de innovación sociotecnológica, entonces este tipo de regulación, pues precisamente evitaría lo que se busca, ¿no? Que es desarrollar todo su potencial limitándola a pequeños espacios. Frente a esto, precisamente ha aparecido lo que se llama una
postura suave o soft, que básicamente lo que plantea son guías éticas o de conducta, es decir, elementos orientadores y normativos que simplemente sirvan para guiar a las empresas y a las personas que se dedican a enseñar inteligencia artificial con tal de que no estén limitados por marcos rígidos, sino que por el contrario tengan espacios de acción. Estos espacios de acción son como una especie de lineamientos orientadores éticos que sirven para gestionar su espacio. En este sentido es que se plantean las llamadas o las famosas guías éticas que, como ustedes pueden ver acá, son bastante famosas o preponderantes a este respecto. Para el año 2020, en esta página que ustedes pueden ver acá, de Algorithm Watch, habían más o menos 160 guías éticas de entre empresas, gobiernos, lo que se conoce como la sociedad civil, eh, entes privados, organizaciones, ONGs, grupos, etcétera. Y estas 160 guías como tal se enfocan básicamente en elementos clásicos, uno de los cuales, como ustedes ya saben, es el que vamos a ver acá, tiene que ver con la protección de la privacidad. En este sentido de la privacidad, en estas guías éticas, o en general en lo que se conoce como la ética de la inteligencia artificial, se entiende desde tres puntos básicos, por lo más básico, por lo general. En primera instancia, se entiende o se hace referencia a la creación y persistencia de datos personales. Yo como usuario, ¿cómo es que creo esos datos? Accesando una página, dándome consentimiento por el mero hecho de usar un dispositivo, etcétera, ¿no? Evidentemente, ¿cómo se utilizan esos datos? Es decir, se utilizan para darnos algún tipo de orientación, se utilizan para mejorar los servicios, recomendaciones, etcétera, ¿no? Y el último punto que se aborda de manera general en la literatura es lo que se conoce como data spillover, ¿no? O es básicamente lo que se entiende de alguna forma como un filtrado de datos, pero no filtrado en el sentido de selección, sino filtrado como, por ejemplo, como cuando el agua se filtra por una pared. Es decir, los datos que yo di o que fueron tomados de algún lugar son utilizados para alguna cuestión que no fueron legítimamente diseñados, estructurados, pensados o dirigidos, ¿no? Un ejemplo clásico de esto es, por ejemplo, cuando ustedes van a tomar una fotografía, no sé, en el Zócalo, por ejemplo, y le están tomando una fotografía a un amigo o amiga suya y una persona de atrás aparece por detrás y aparece en la fotografía, ¿no? Esa persona no consintió a que su imagen apareciera en la imagen de ustedes y por lo tanto su imagen fue filtrada o se filtró a su archivo fotográfico, ¿no? Evidentemente este ejemplo es muy rústico, pero hace referencia a cómo los datos que cedemos o incluso los datos que no cedemos, porque muchos datos son tomados sin nuestro consentimiento, aparecen en diferentes usos y en diferentes contextos y condiciones. Esta es la perspectiva básica en cómo se abarca la inteligencia artificial, el tema de la privacidad. En este sentido, y viendo presente lo anterior, la privacidad se entiende desde cuatro líneas básicas, bastante generales, con respecto a su protección. En primer lugar, se entiende que es una derivación lógica de la individualidad, es decir, no podemos tener una relación social individuo si no existe una protección de nuestros datos. Es decir, si todos nuestros datos son públicos, no existe una esfera de la privacidad, no existe una esfera de la intimidad y por lo tanto no puede haber ningún tipo de individualidad dentro del contexto social. En este sentido, la idea de la individualidad y de la privacidad hace referencia a una protección de la autonomía, a nuestra capacidad de poder tomar decisiones libremente como sujetos y agentes racionales sin la intervención de ninguna persona o de ningún tercero que pueda ingresar o limitarnos nuestras decisiones, como por ejemplo puede ser el Estado o alguna empresa privada. Y esto evidentemente nos lleva a que existe dentro de un marco amplio una protección a una especie de moral individualista, es decir, la privacidad no se entiende desde un punto de vista social, sino desde un punto de vista individualista, y por lo tanto su protección básicamente surge o parte a partir de un derecho negativo. Es decir, un derecho positivo implica la acción de un ente, organismo, persona o institución,
Mientras que un derecho negativo lo que implica, grosso modo y de forma muy simplista, es la no intervención. Entonces, por lo tanto, la privacidad, al ser un derecho negativo, lo que implica es que el Estado, los agentes externos, privados o las demás personas no pueden ingresar o intervenir en nuestros elementos privados. Es decir, el Estado no puede solicitar o tomar nuestros datos si no los hemos consentido. Ninguna empresa privada puede utilizar nuestros datos para hacer llamadas telefónicas, por ejemplo, si no hemos dado autorización para eso. Y entonces, por lo tanto, es básicamente una protección de no hacer o de no intervención. Y por lo tanto, la privacidad en el contexto de la ética de la inteligencia artificial se entiende desde ese punto de vista particular. Ciertamente es una perspectiva un tanto limitada, porque como lo acabo de mencionar, se ve únicamente un espacio que es el espacio individual, pero ciertamente no existimos aislados, sino que nuestra convivencia será con otras personas, con otros seres, dentro de un marco amplio social. Y por lo tanto, verlo desde un único punto de vista como el individual limita en gran medida su protección. Y es precisamente por esto que muchas de las guías éticas de inteligencia artificial y propuestas también normativas se quedan cortas a la hora de proteger verdaderamente la privacidad en estos espacios tecnológicos. En este sentido, me gustaría mostrar algunas ideas o algunos aportes que tal vez podrían contribuir al debate de estos temas. En primer lugar, tal vez podemos mencionar un aporte pues bastante trabajado hace un tiempo, ¿no? Que es el aporte desde el feminismo. Y esto tendría ciertos elementos importantes que deberían considerarse. Por ejemplo, desde una perspectiva clásica de la privacidad en términos generales, existe una distinción entre el ámbito público y el ámbito privado. Es decir, el ámbito privado tiene que ver con ese ámbito de la intimidad, lo que sucede en la casa, lo que pasa en nuestras relaciones interpersonales que no son públicas. Y el ámbito público tiene que ver con nuestro trabajo, nuestras decisiones que hacen referencia a nuestro espacio más conocido, etcétera, ¿no? Y entonces esta distinción en el ámbito de lo que tiene que ver con el género usualmente se ha distribuido de la siguiente forma, ¿no? Las mujeres están asociadas a lo privado, es decir, se quedan en la casa, son cuidadoras, hacen referencia a oficios domésticos o una serie de elementos que tienen que ver con el cuidado y con espacios que se asocian a la intimidad, mientras que el hombre se asocia a lo público, ¿no? Los trabajos que tienen que ver, por ejemplo, eh, que tienen que ver con la política, por ejemplo. En este sentido, si entendemos la privacidad de este marco de lo público y lo privado, la privacidad solo debería ser protegida en este espacio privado, es decir, en este espacio de las relaciones íntimas o ubicadas, por ejemplo, al hogar. Y esto, evidentemente, generaría una especie de distinción o espacio discordante entre todo nuestro ámbito de trabajo, etcétera, y nuestro ámbito privado. Y evidentemente, como ustedes ya lo pueden ir imaginando, existiría una especie de discriminación hacia la mujer en ciertos espacios, ya que la mujer estaría asociada únicamente a ciertos espacios, en este caso lo privado, y por lo tanto su privacidad debería ser únicamente protegida en ciertas líneas. En este contexto es que se debería repensar la idea de la privacidad desde las críticas que han hecho algunas importantes pensadoras feministas. Y en este sentido debo hacer una aclaración. No entiendo el feminismo como ninguna corriente particular, ni hago referencia a ninguna autora en específico en este momento. Simplemente la entiendo como un proceso de reivindicación de la mujer de diferentes áreas, ¿verdad? Y en este sentido, hago esta aclaración porque ciertamente muchas de las posturas que en ciertos feminismos se plantean pueden ser en algunos casos controvertidas. Sin embargo, yo simplemente hablo en un sentido general y amplio. Ahora bien, hecho esta aclaración, desde el feminismo podrían haber algunas perspectivas que pueden aportar, ya que las críticas del feminismo podrían básicamente permitir que la privacidad se extienda de la esfera privada a la esfera pública
y entonces, por lo tanto, extender el concepto de privacidad y entender el concepto de autonomía, no únicamente desde un punto de vista individual, sino una autonomía social, es decir, una autonomía que hace referencia a, a nuestra condición de seres sociales y no únicamente desde un punto de vista individual. Esto quizá podemos comentarlo un poco más adelante cuando veamos la siguiente perspectiva. Bien, por ejemplo, lo que aparece en esta imagen que está tal cual por acá. Esta es una página que se utiliza para generar imágenes con inteligencia artificial generativa, ¿no? Y entonces, por lo tanto, si yo pongo doctoras africanas trabajando, van a darse cuenta que el algoritmo, por algún motivo particular, piensa que esta imagen viola el contenido o las directrices de contenido al respecto. Esto que puede parecer eh, anecdótico y sin ningún tipo de relación, por el contrario, muestra que todo el ámbito asociado a ciertas características de las mujeres, la inteligencia artificial no lo procesa. Y no únicamente no lo procesa, simplemente no lo toma en cuenta del todo, ¿verdad? Y por el contrario, muchas veces se utiliza el concepto de la privacidad no para brindar un derecho, sino para restringirlo, lo cual es contrariamente, pues, algo opuesto a la finalidad propiamente de lo que se pretende hacer. Por ejemplo, bien esta aplicación que se encuentra acá, se llama AppShare. Es una aplicación que utilizan en Arabia Saudita y en otros países árabes para, por medio de control y reconocimiento biométrico, darse cuenta si una mujer, por ejemplo, está utilizando el velo en los servicios de acceso público o si se aleja mucho de algún lugar. Entonces vean cómo el ámbito de la inteligencia artificial ya no únicamente traslada el espacio de privacidad y control a espacios reducidos, como uno pensaría que debería darse, sino que más bien lo traslada a un ámbito amplio y entonces la idea de privacidad no se está utilizando acá para proteger a las mujeres, en este caso, sino más bien para someterlas a un control excesivo y muy fuerte. Esto es importante porque evidentemente nos muestra cómo el concepto de privacidad puede utilizarse ya sea en un sentido positivo o en un sentido negativo, el cual muchas veces, y esto es importante decirlo, cuando hablamos de privacidad en la ética de la inteligencia artificial, no toma en cuenta a muchos grupos, poblaciones o personas y por el contrario parte de una perspectiva pues bastante limitada. Esto nos plantea algunas serias diferencias que deberían tomarse en cuenta a la hora de pensar en estos temas. En primer lugar, como podemos ver, desde esta perspectiva individualista existe una clarísima ausencia de privacidad en la esfera privada. Puede sonar contradictorio, tal vez, pero lo cierto es que se utiliza un concepto clásico, estereotipado, que realmente no protege, y en este caso las mujeres, la esfera privada, sino que, que por el contrario traslada esta esfera privada de control, ¿verdad? Fuerte, históricamente, con el cual se ha sometido a las mujeres a espacios públicos. Y entonces, por lo tanto, no únicamente existen violaciones de privacidad en la esfera privada, sino que además se trasladan al público como si ambos espacios fueran los mismos, ¿verdad? Y entonces, por lo tanto, dispositivos como Alexa, Siri, Google Home y otros que son dispositivos que están diseñados para estar dentro de los hogares y dentro de las casas, ¿verdad? Graban información privada sin consentimiento y esta información privada, que no únicamente, esto es importante decirlo, fue tomada sin ningún tipo de autorización, se utiliza para fines que no quedan claros. Específicamente porque en alguna medida, como ustedes pueden ver, al utilizarse en un espacio privado, se supone, o hay una suposición, de que esta tecnología ya está protegiendo su privacidad, precisamente porque el espacio privado implica una protección supuestamente de entrada. Pero lo cierto del caso es que no es así. En el caso de estas tecnologías, no hay una forma clara de entender cómo protegen nuestra privacidad. Y en el caso de las mujeres, esta privacidad que ha tomado históricamente como un lugar de represión más que de protección, se traslada a otros ámbitos y por lo tanto la privacidad, que en alguna medida debe ser custodiada por estas tecnologías, amplía la discriminación a otros espacios particulares. Ahora bien, ¿qué
nos lleva o qué nos dice todo esto de la tecnología? Bueno, pues ciertamente que las propuestas éticas y de inteligencia artificial que intentan regular esto, básicamente parten de conceptos establecidos, conceptos estereotípicos que no reflejan la gran riqueza de la cultura latinoamericana o en general del mundo, tal vez para tenerlo presente, ¿no? Y en este sentido es que entran los aportes desde la decolonialidad. Al igual que en el caso anterior, no tomo la postura decolonial desde ningún punto de vista de un autor particular, simplemente lo entiendo como una crítica al poder, en el cual se cuestiona de manera interseccional el poder, la raza y el género, para tal vez entender esta diferenciación y no hacer referencia a ningún autor o autora en específico. Lo clave de esto es que precisamente como en el caso de las tecnologías que ya hablamos, Amazon, Google, etcétera, Alphabet, son un grupo pequeño de empresas que manejan todas las tecnologías, porque en el caso de América Latina particularmente, nosotros no producimos tecnologías, sino que las consumimos. Y entonces, en este sentido, tenemos que adaptarnos a las características y a las propuestas de este tipo de tecnologías. Y claramente no están adaptadas para nuestras condiciones y para nuestros contextos particulares. Para que lo tengan presente, ¿no? La gran cantidad de empresas, perdón, que controlan este tipo de tecnologías se reducen a un pequeño grupo: Amazon, Apple, Alphabet, Microsoft, Tencent, Xiaomi, Baidu, y por lo tanto se distribuyen el poder entre Estados Unidos y China, básicamente, ¿no? Y estas empresas manejan sus estructuras económicas, sociales y de poder de diferente forma. Pero lo cierto del caso es que no se cuestiona la manera en cómo estas estructuras afectan conceptos tan básicos y elementales como nuestra intimidad y nuestra privacidad. Porque es importante decir que conceptos como privacidad, intimidad o libertad difiere clarísimamente de una cultura a otra, a pesar de que en alguna medida se nos ha hecho pensar que no es así. Y entonces lo que sucede claramente es que estas estructuras coloniales se trasladan a estas tecnologías de manera abierta y clara. Y esto evidentemente plantea un debate. En América Latina y en algunas comunidades también de otros países africanos, por ejemplo, es mucho más importante la privacidad colectiva que la privacidad individual. Aunque esto es importante decirlo, no quiere decir que sean opuestas en sí mismas, ¿no? Las dos perfectamente pueden ser protegidas. Sin embargo, en los modelos éticos tal cuales están al día de hoy, solo se entiende la privacidad individual, que si bien es un aporte, queda incompleto frente a la gran cantidad de gamas y de problemas que aparecen en la colectividad. Y entonces, por ejemplo, tal vez para que lo tengan simplemente a modo de un caso particular, en algunas culturas indígenas latinoamericanas, como por ejemplo en América del Sur, el tema de la privacidad va mucho más allá que proteger mis datos personales o ciertos elementos de mi intimidad de protecciones, perdón, de intervenciones externas, ¿no? En algunas de esas comunidades, por ejemplo, la privacidad está asociada a un concepto de identidad comunitaria. Incluso no podría entenderse la privacidad, por ejemplo, sin el concepto de tierra, o sin el concepto de población, o sin el concepto de pueblo, ¿no? Y entonces, por lo tanto, muchas veces la privacidad se entiende como en un sentido originario de pertenencia, ¿no? Y esto es importante porque mi privacidad no es únicamente mía, sino que implica un elemento amplio social que no se toma en cuenta. Si, por ejemplo, alguna empresa toma mis datos telefónicos o mis contactos de mi teléfono celular, no únicamente está violando mi privacidad, está violentando la privacidad de todas las personas que aparecen en mis contactos y al mismo tiempo está violentando la privacidad de las personas que no fueron informadas de ese tipo de actos. Es decir, no únicamente está violentando mi intimidad, sino que viola la intimidad de todos los demás. Y al violentar la intimidad de todos los demás, está reduciendo la capacidad de acción de todas esas personas, ya que lo está de alguna forma limitando en sus actos. Y esto es importante porque
La perspectiva tradicional de estas empresas que tienen que ver con la privacidad básicamente se entiende en la misma lógica del colonialismo clásico, ¿no? La privacidad es simplemente proteger datos y proteger información, pero al mismo tiempo que los protege, los extrae. Somos simplemente como números o datos que son utilizados para recomendaciones, para que puedan venderse productos, para que puedan dirigir ofertas. Y se entiende la privacidad no como un aspecto fundamental de la condición humana en su ámbito individual y social, sino como un aspecto de mercadeo, de registro y de explotación. Y al entender la privacidad de esta forma, evidentemente es mucho más sencilla protegerla desde un punto de vista individual. En este sentido, todas las propuestas que ustedes vean acá en esta presentación, todas estas que parecen que son simplemente un ejemplo, entienden la privacidad desde un punto de vista individual, exceptuando quizá la recomendación ética de la guía de la UNESCO, en la cual existe un concepto más amplio de privacidad. Lo cierto es que la mayoría de todas las demás propuestas entienden la privacidad desde un punto de vista individual. Y esto es importante porque si bien la recomendación de ética de la UNESCO es importante, es simplemente una recomendación y en muchos casos es difícil ver cómo se implementan este tipo de propuestas de manera real en contextos como los latinoamericanos o en contextos, digamos, que no presentan un gran desarrollo con respecto a normativa o regulación. Entonces, precisamente a raíz de esto, la mayoría de propuestas éticas se basan tradicionalmente en un principialismo bioético, ¿no? Es decir, en una serie de principios que es difícil entender cómo se aplican o no, dentro de los cuales entra la protección a la privacidad, dentro de la cual, como ya mencionamos, se entiende como una especie de ampliación de la intimidad y de un elemento en el cual no se debe intervenir. Y en este sentido, como ya vimos, el enfoque regulatorio duro y el suave son los más utilizados, pero también aparece un elemento intermedio que es lo que se conoce como la autorregulación empresarial, dentro de las cuales no es ni una regulación fuerte ni una guía ética que oriente, sino que las empresas se orientan a sí mismas y ellas van a decir cómo deben regularse. Y en el caso de la privacidad, ellas también van a decir qué es lo que van a proteger, cómo entienden a la privacidad, que básicamente es siempre desde un punto de vista individual, y al mismo tiempo qué elementos son importantes de ser regulados o no. Como ustedes pueden ver acá, en la mayoría de estas guías éticas aparecen estos 5 principios de relación con la protección, dentro de las cuales siempre aparece algo que tenga que ver con la autonomía, y en esta relación con la autonomía pueden meter la privacidad, también pueden meterla en el elemento de la justicia, pero lo cierto del caso es que se aparecen como simplemente unas guías orientadoras en las cuales la privacidad no es como un elemento central tal cual, sino como un principio que puede o no ser seguido dependiendo de ciertas condiciones. Entonces, aquí aparece un problema importante, porque estos principios que siempre aparecen en las guías éticas son principios que están dados desde una lógica anglosajona. Es decir, son principios que reflejan una cultura, una población, unas características y unos elementos, ¿no? Entonces, si estos principios tienen una fuerte condición anglosajona, es evidente que va a depender de cierta forma de mundo y por lo tanto va a defender cierta forma de mundo. Una forma del mundo en el que no hay vínculos sociales fuertes sociales, porque somos individualistas, en las que se promueve el consumo, en la que se excluye a ciertas personas y en las que no se protege a ciertos grupos. Y entonces, por lo tanto, aparece lo que se llama un colonialismo ético, en el cual todas las propuestas alternativas que no calcen con la propuesta de mundo desde donde está surgiendo no son tomadas en cuenta, son excluidas o del todo simplemente no son consideradas. Y esto es importante porque plantea grandes problemas. Como ustedes pueden ver acá, existe una especie de lucha entre Estados Unidos, Europa y China para ver, como ustedes ven claramente en esta noticia, quiénes son los que van a dominar el mundo desde un punto de vista tecnológico, ¿no? De hecho, si ustedes ven el segundo párrafo de la noticia que aparece ahí, ¿verdad? Plantean
Por ejemplo, que Europa tiene unos valores importantes y una forma de ver la democracia y la privacidad, pero puede que Estados Unidos tenga otra y China tenga otra, ¿no? Y así de manera sucesiva. Por lo tanto, cuando entendemos un concepto de privacidad o tenemos estas ideas en las cuales la privacidad simplemente es individual y el Estado no debe hacer nada para protegerla, sino simplemente impedir que nadie intervenga, es una propuesta que refleja clarísimamente valores anglosajones de una manera en la cual se refleja un sistema económico, un sistema social y una forma de vivir muy particular. Y clarísimamente, estas estructuras coloniales se trasladan a este tipo de tecnologías. Vean, por ejemplo, lo que aparece en la siguiente imagen, tal vez como para que puedan entender un poco esta idea. Esto que aparece acá es una imagen, bueno, una aplicación de inteligencia artificial generativa, se llama Stable Diffusion, ¿no? En la que usted, por ejemplo, escribe para que genere imágenes y ustedes pueden ver arriba que la imagen dice una imagen a color de un CEO, que es como un directivo. Y si ustedes ven las imágenes, prácticamente hay poquísimas mujeres. Hay 24 hombres, 5 mujeres y uno que no queda claro si es hombre o mujer. Y de estos hombres y de estas mujeres, todos tienen una serie de rasgos estereotípicos que parece que están asociados a una cultura anglosajona, por lo menos en un sentido amplio, ¿no? Y lo mismo podría decirse de otras cosas. En esta que dice una imagen a color de un juez, noten que básicamente solo hay 3 mujeres y mujeres que tienen características como muy complicadas de entender, ¿no? Y entonces se trasladan todos estos sesgos a las tecnologías y estos sesgos que se trasladan directamente a este punto de vista tecnológico también se representan o trasladan a conceptos como por ejemplo el de privacidad, que es el que estamos intentando mencionar aquí en esta presentación del día de hoy. Ahora vean, por ejemplo, esta que dice una fotografía de color de housekeeper, que sería como una ama de llaves o una persona que hace limpieza en los hogares. Noten cómo prácticamente todas son mujeres. Y todas son mujeres como asiáticas o con rasgos asiáticos, mientras que hay poquísimos hombres, si es que los hay, ¿verdad? Y estas mujeres, como ustedes pueden ver acá, están reflejando patrones socioculturales que luego se trasladan a las mismas normas regulatorias o éticas que intentan proteger este tipo de cosas. Lo mismo en esta cuestión que aparece acá, donde pueden ver donde cómo hay una especie de distribución de características por el color de piel. Entonces, mientras más se acerque a un color un tanto más oscuro, se asocia con un delincuente, con un terrorista o con un narcotraficante, lo cual evidentemente es una cuestión que perpetúa, mantiene y sostiene estereotipos clásicos. Entonces, si entendemos este tipo de cosas, vemos como, por ejemplo, como según esta tecnología, el mundo está dirigido por hombres que son hombres blancos, las mujeres casi nunca son doctores, abogadas y jueces, y los hombres de piel morena oscura casi siempre cometen delitos y son terroristas. Esto que tal vez no pueda o muestre un problema tecnológico se traslada a la misma perspectiva de protección normativa y ética, porque está entendiendo los conceptos desde un punto de vista limitado o anglosajón, ya sea individual o desde un punto principialista bioético que claramente no funciona como funcionaría en algunas propuestas de otros países. Y entonces, ¿qué implica esto básicamente para el concepto de privacidad? Que todas las propuestas morales y epistémicas alternativas que plantean la privacidad desde un punto de vista amplio y que no toma única en cuenta este punto de vista reducido, que es la individualidad, son básicamente silenciadas o desechadas a la hora de ser consideradas para su protección. Y esto plantea problemas graves para la ética de la inteligencia artificial, específicamente en lo que nos lleva a cabo, que tiene que ver con la privacidad, ¿no? Porque si entendemos la privacidad desde un punto de vista actual, como ya vimos, pues evidentemente mucha de esta está o subyace y perpetúa el ámbito privado de la mujer asociándola a ciertos nichos, desprotegiéndola de todos los demás espacios e incluso
perpetuando una discriminación con el mismo concepto dentro de ese espacio. Y por lo tanto, este concepto de privacidad no cuestiona los elementos de los cuales surgió, sino que simplemente lo toma como algo ya dado y no cuestiona, como ya lo acabo de mencionar, elementos importantes de poder, de organización económica y de distribución. Y esto evidentemente nos lleva a pensar que no sirve para situaciones éticamente complejas. Por el contrario, este principialismo solo sirve como para resolver cosas relativamente sencillas y no funciona verdaderamente para problemas complicados, como son los problemas de la mayoría del mundo, ¿no? Y por lo tanto, invisibiliza propuestas alternativas. Y entonces, si tenemos que pensar propiamente esto con relación a la privacidad, es importante decir que la privacidad no es como una especie de recetario, es decir, no es simplemente proteger uno, dos, tres, cuatro y cinco, sino que debe entenderse en un sentido más amplio, ¿no? Esto es importante porque la ética de la inteligencia artificial parece que es un discurso que aparece en todo. Sin embargo, cuando usted dice, en algunos casos, ética de la inteligencia artificial, no queda claro a qué se está refiriendo. Puede significar una cosa, significar otra o significar nada. De hecho, de un tiempo para acá, todo el mundo es experto en ética de la inteligencia artificial sin saber verdaderamente qué significa la ética o la inteligencia artificial o las dos juntas, ¿no? Y lo mismo pasa con el concepto de privacidad. Parece que se entiende muy claramente qué es la privacidad, pero ciertamente es un concepto éticamente complejo que debe ser tratado con mucho cuidado y debe ser contextualizado en función de los ámbitos que se va a utilizar. No es lo mismo entender el concepto de privacidad en un consentimiento informado que entender el concepto de privacidad, por ejemplo, cuando usted va a realizar, digamos, una llamada con Amazon o con Google o con Siri, ¿no? A pesar de que son cosas similares, pero tienen términos diferentes. Y por lo tanto, es necesario decolonizar estas ideas, es decir, repensar conceptos, plantear alternativas que amplíen, como en el caso que ya vimos acá, el concepto de ética y en este caso también de privacidad, ¿no? Aquí solamente vimos dos, la cuestión feminista y de colonial, porque nos permite visibilizar otras propuestas que son importantes a la hora de plantear desafíos. Y una cosa importante que se debe tener en cuenta cada vez que se habla de esto es el poder, ¿no? ¿Quiénes controlan estas estructuras? ¿Quiénes manejan estas informaciones? ¿Y quiénes están sometidos a estas, ¿no? Porque precisamente esta reflexión sobre el poder es la que nos permite de alguna manera de construir el concepto de privacidad con tal de poder comprender a quién se está protegiendo verdaderamente. Y en este sentido, yo terminaría mi presentación. Les agradezco todo el espacio y el tiempo que le han dedicado a esto. De nuevo, le agradezco por su amable invitación a la Comisión Nacional de Bioética por permitirme comentar el tema y dialogarlo. Y quedo a la orden para cualquier comentario, opinión o, digamos, propuesta posterior que podamos poder gestionar y trabajar. Les agradezco mucho y espero podamos vernos en otro momento. Gracias. Gobierno de México.